Hola, mi nombre es Ángel Blas y vamos a hablar sobre el currículum y sus fuentes y fundamentos del currículum. Ok, para empezar, vamos a saber lo que es el currículo o currículum. Pero, ¿qué es el currículum? Dice que el currículo es el plan de estudios o los proyectos educativos que generalmente donde se concretan las concepciones ideológicas, socioantropológicas, estimológicas, pedagógicas, psicológicas, entre otros para determinar, o sea, si ponemos a pensar, el currículum es donde está concretamente escrito los procesos, tanto psicológicos como pedagógicos, entre otros, que el docente va a estipular a los estudiantes. Es como una guía, en pocas palabras, ¿no? Las fuentes del currículum. ¿Qué son las fuentes del currículum? Vamos a hablar sobre las distintas fuentes del currículum, que esas son las que acompañan y van de la mano con esto. Dice, la primera fuente del currículum dice que es el contexto sociopolítico y económico. Vamos a leer este trozo y vamos a dar lo que significa para lo que vamos a aprender del estudiante. El alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos que le conducen necesariamente a generar cambios en el significado de la experiencia. Ok, el currículum, hablamos que es una guía, ¿verdad? Y tenemos estos que son las fuentes, o sea, vamos a caer sobre esto, las fuentes del currículum. Y hablamos sobre el primero, que es la fuente de socioeconómico, sociopolítico y económico. Ok, en la guía de este currículum vamos a hablar sobre la sociología, lo político y lo económico. Acá hablamos sobre los conocimientos previos en nuestra sociedad para darle a entender al alumno de conocimientos políticos, de conocimientos necesarios para generar cambios a través de experiencias. Después, hablando sobre el contexto sociocultural, podemos hablar sobre relacionar sociedad con cultura. Dice acá, provee de elementos culturales esenciales que se deben incorporar al currículum para garantizar que el proceso educativo responda a las necesidades demandadas en aspectos sociales. Ok, acá vamos a ver sobre los procesos educativos. Ya hablamos sobre la sociedad y acá podemos hablar de sociocultura, sobre los valores, sobre distintas formas de que el estudiante vaya a responder a través de los años, los procesos educativos y dependiendo de las necesidades que tengan que ver acá en los aspectos sociales. Eso es lo que vamos a implementar como uno como docente y transmitirlo hacia los alumnos. Valores, entre otros, para tener una sociedad y una cultura guatemalteca de mejor manera. Después hablando con las instituciones escolares. Una institución, hablando entre sociedad e institución, son aquellas que se encargan de la sociedad o una mejor sociedad. Podemos hablar de instituciones de mejoramiento, podemos hablar de las iglesias, podemos hablar de una institución, puede ser políticas, instituciones, entre otras, pero acá escolares. Una institución escolar puede ser como la escuela, en pocas palabras. Son transmisoras. Todas las instituciones son transmisoras de valores. Por ejemplo, la iglesia, como lo había dicho, y acá tenemos una escuela. Son transmisores de saberes y valores no serán útiles, que nos serán útiles a lo largo de nuestra vida, sobre todo en nuestra vida social, porque la institución transmite ideas sociales de valores, o sea, algo positivo, ¿verdad? Y siguiendo con esto, tenemos fundamento dialéctico. ¿Qué entendemos? Dice que es acción y socialización productiva. Dialéctico, hablamos de hablar, vamos a socializar entre otras personas. Vamos a hablar didácticamente en este tema, llegar a ser mucho más alto en la sociedad, pero a la misma vez ser una persona humilde, porque uno siempre tiene que transmitir valores, humildad, entre otras cosas. Y acá hablamos sobre la acción. O sea, vamos a hacer que nuestro alumno sea y haga, en pocas palabras, acción y socialización productiva. Vamos a hacer que nuestro estudiante sea productivo, pero que haga cosas a futuro. Porque eso se enseña en las instituciones. El estudiante, hablando sobre el estudiante, es como una hoja en blanco donde él va a ir pintando su futuro y nosotros como docentes
Vamos a ir de la mano con ellos para afrontar ese futuro. El estudiante es el responsable de sus propios procesos de aprendizaje. Siguiendo con las áreas del conocimiento. Ajá, las áreas del conocimiento, dice, definir el aprendizaje que se espera de todos los estudiantes desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar. Acá vamos a hablar de qué es el proceso. Hablamos de áreas, podemos hablar áreas, pautas, procesos, y podemos gestionar entre otras palabras. Aquí definir el aprendizaje que se espera. Vamos a empezar de acá, el aprendizaje, para ir hasta poquito a poquito hasta acá arriba. Por eso son distintas áreas, procesos o etapas del estudiante para llegar a un nivel alto o un superior. Siguiendo con fundamentos del currículum, ya vimos las fuentes, que hablamos sobre sociedad, cultura, economía, entre otras. Ahora vamos a ver los fundamentos, cómo se establecen o cuáles son las técnicas o estrategias para esto. Uno de los fundamentos importantes en esto, dice acá, se conoce como fundamento del currículum a las teorías que se consideran en el momento de realizar una técnica. ¿Cómo se va a realizar esta cosa? Un diseño curricular se hará de descripción en los fundamentos pedagógicos, legales, psicológicos, sociológicos, fisiológicos, ambientales, antropológicos, biológicos, científicos, entre otros del currículum. Abarcan todo esto. Tenemos acá el fundamento psicologista. Ok, hablamos de psicología, la lógica y los pensamientos. La lógica debe sus fundamentos teóricos íntegramente a la psicología y encierra sin tanto de esta ciencia como es necesario para fundar las reglas del arte. Ok, vamos a aprender o vamos a saber utilizar nuestra lógica. Porque como docente tenemos que implementar y dar ideas a los estudiantes para una mejor sociedad. En eso se basa todo. Siguiendo con fundamento tecnológico. Se toman los programas de estudio como fuente principal para realizar los planes didácticos. Ok, hablando de tecnología y educación a través de esta pandemia de 2020 hasta 2022, englobando estos últimos años, la tecnología ha sido de la mano con el currículum y distintos docentes como los propios alumnos han ocupado distintos tipos de tecnología para fundamentarse y para llevar el estudio a lo largo de estos últimos años. Por eso el currículum se va actualizando distintos años. Fundamento intelectualista. Vamos a buscar una persona intelectual. Un docente tiene que ser una persona intelectual y dar ese conocimiento a sus alumnos. Búsqueda de la verdad. En pocas palabras. El docente tiene que buscar la verdad con los alumnos y tener una mejor sociedad. Acá tenemos fundamento reconstruccionista. Dice proceso mental que se da forma interna, conforme la persona se va relacionando con su entorno. Ok, vamos hablando acá de sociedad, también de forma mental, lógica, que estamos hablando hace poco, para tener una conexión tanto mental como social, porque se da en forma interna, dice, pero conforme a sus relaciones del entorno, o sea, por dentro, pero vamos a ver también lo de afuera. Ok, ya por último está el fundamento dialéctico. Acción y socialización de productividad. Ya habíamos hablado sobre esto. También está lo didáctico, que este nos ayuda para que la sociedad sea mejor. Como los datos móviles están desactivados, primero tendrás que activar la conexión Wi-Fi y conectarte. Ok, fundamentos dialécticos, acción y socialización de productivos. Ok, eso ha sido todo. Espero se haya comprendido todo este tema, así que gracias por todo esto. Nos vemos en otra exposición.